Buenas noches, semillas estelares. Seguimos con la capacitación, la segunda parte. Hablamos hoy de la tercer raza raíz o lemúrica, los hijos del tercer sol. Entre los aztecas se los llamó a este periodo o ronda como las llama Blavatsky, Quiayut, Tonatiuh, sol de lluvia de fuego, o Nahuit, Quiayut, 4 lluvias de fuego. Este es el glifo que representa a los hijos del tercer sol y se localiza en la parte inferior izquierda en el círculo segundo del centro, hacia afuera en el calendario azteca. La raza lemur se desarrolló principalmente en lo que es hoy el Océano Pacífico. Esta raza lemur aparece en este planeta hace aproximadamente 3.500 millones de años. Fue una época de incesantes cambios geológicos. La isla de Pascua, Australia y parte de México devienen desde aquella época. Es por eso que México tiene muchos tesoros arqueológicos y esotéricos de gran trascendencia. El sur, el centro y parte del norte de nuestro México ya existía como tierra firme en la época de la Lemuria. Dice William Scott Elliot, el mismo cotejo de los mapas lemúricos con los mapas atlánticos nos demostrarán que las tierras de Australia, Nueva Zelanda, Madagascar, parte de Somalia, el sur de África y el extremo meridional de Patagonia han subsistido a través de los sucesivos cataclismos desde los comienzos del periodo lemúrico. Lo mismo podemos decir de las partes meridionales de India y Ceilán. Hawái y sus sistemas de islas tienen origen lemuriano. También la isla de Pascua y sus famosas, cabezas llamadas moais. En realidad fueron lemures quienes construyeron esas enormes cabezas. Los habitantes de esta raza en un principio tenían una estatura promedio de 6 metros y su cuerpo físico ya bien cristalizado totalmente en la tercera dimensión, igual que el planeta Tierra. Pero la atmósfera en aquellos remotos tiempos era demasiado húmeda, con clima tropical y exuberante vegetación y árboles gigantescos. Se dice que los humanos aquellos respiraban por agallas debido al exceso de humedad. Los hijos del tercer sol surgen de la séptima subraíz de la segunda raza, o sea, de los hiperbóreos. En un principio, estos eran seres antepasados nuestros. Vivían como los animales salvajes, pero a través de 150.000 años lograron construir una civilización hermosa, maravillosa, con grandes palacios y enormes ciudades. La raza raíz lemúrica y la primera subraza aún tenían sus huesos blandos, herencia de sus padres, la raza hiperbórea. Sus huesos eran como cartilaginosos y no podían permanecer en posición vertical durante mucho tiempo debido a que su columna vertebral no podía soportar su peso totalmente. Pasaron millones de años para que sus huesos adquirieran la consistencia que hoy tienen nuestros cuerpos.
En sus inicios los lemures tenían 2 ojos, como nosotros, pero desarrollaron lo que se llama un tercer ojo, situado en la frente. Lo que no está claro es si este tercer ojo se encuentra físicamente en la cabeza o tal vez era un tercer ojo, como lo desarrollan los lamas tibetanos y muchos místicos con el cual se refiere a que tienen la capacidad de ver mucho más allá del plano físico, facultad llamada clarividencia. Esta raza aún tenía en un solo cuerpo ambos sexos y la reproducción era por generación ovípara, produciendo seres hermafroditas. Cientos de millones de años más, poco a poco de los huevos empezaron a nacer nuevos seres que tenían ambos sexos, pero con el predominio de uno de los dos. Pasaron nuevamente millones de años para que aparece hasta que aparece un huevo, un varón o una hembra. Y aquí sucede que exactamente en la quinta subraza empieza el huevo a quedar retenido en el seno del materno y nace de ahí el nuevo ser, debido a lo débil y desvalido. Por estos tiempos la estatura había disminuido y medían entre 3,70 m a 4,60 m, y el color de su piel era de amarillo oscuro. La mandíbula inferior sobresalía y tenía gruesos labios, el rostro chato y los ojos con una mirada semejante a alguien, un poco semejante a alguien. Dice William Scott Elliot. En la mano derecha llevaban arrollado el extremo de una larga cuerda de fibra de una especie de planta trepadora, con la que arreaban una enorme y horrible reptil parecido al plesiosaurio. Los lemurianos habían domesticado a este animal y se aprovechaban de su fuerza para cazar otros animales. Por último, en la sexta y séptima subraza ya es general la generación por ayuntamiento de ambos sexos. Observen los lectores y lectoras que los procesos y cambios biológicos que suceden durante largas estancias de tiempo, y es que la madre naturaleza nunca da saltos en la creación. Después de la separación de los sexos, varón y hembra formaban una pareja y se unían solo para la conservación de la especie bajo la supervisión de los sabios sacerdotes, y solo podían hacerlo en los templos. Las ceremonias efectuadas en aquellos tiempos son precursora del acto contrato matrimonial. Cuando se realiza la separación de los sexos, las parejas varón y hembra se unían sexualmente solo para la conservación de la especie, y esto lo realizaban bajo la supervisión de los sabios sacerdotes, que sabían que debían realizar la cópula. En esos remotos tiempos, el aspecto femenino era muy venerado. Las mujeres eran muy respetadas y eran las encargadas de conducir y administrar los hogares, las aldeas y toda la sociedad lemuriana. Los hombres solo hacían una cosa: pescar y traer alimento al hogar. Las madres llevaban a sus hijos, a sus niños, a ciertos lugares a recibir instrucción de los sabios sacerdotes, que decía que eran extraterrestres venidos de las Pléyades, y que, por cierto, las instructoras
pleyadianas también eran mujeres. Con el paso de miles y millones de años, esto empezó a cambiar un poco. Los lémures, después de la tercera subraza, crearon grandes ciudades y desarrollaron la ciencia y la tecnología y fabricaron naves cósmicas con las cuales podían viajar por el ancho infinito y visitar a otras humanidades de otros planetas y que eran también visitados por estas humanidades. La primera y segunda raza raíz no utilizaron el lenguaje hablado. Ellos tenían todas esas facultades del espíritu desarrollados y se comunicaban por medio de telepatía. Durante la primera etapa de los lemurianos tampoco utilizaban con frecuencia el lenguaje hablado, aunque sí podían hacerlo. Eran seres divinos, dioses en la tierra, en los cuales no existían esos elementos infrahumanos llamados deseos, odio, lujuria, rencor, avaricia, violencia, gula, etc. Nada era propiedad de nadie y todo era propiedad de todos. Durante la séptima subraza y a finales de la sexta, aprendieron los lemurianos a edificar ciudades populosas de ciclopea arquitectura adecuada a los gigantescos cuerpos de la raza. Edificaron las primeras ciudades en la vasta región montañosa del continente que, según parece, comprendía la actual isla de Madagascar. La doctrina secreta de HPV nos habla de la otra ciudad construida enteramente con témpanos de lava, que se asentaba unas 30 millas al occidente de la actual isla de Pascua y que fue destruida por una serie de erupciones volcánicas. Dicen los agnósticos y otros adeptos que aquellos tiempos eran los tiempos del Edén, cuando los hombres podían mirar y hablar cara a cara con los dioses y los ángeles. En realidad, esta es la época a que hace referencia la Biblia cristiana, cuando habla del místico Edén, un paraíso donde los ríos de agua pura manan leche y miel. Cuando después de millonadas de años se realiza la separación total de los sexos, en la quinta subraza, los lemurianos empezaron a caer poco a poco en prácticas que podemos decir infrasexuales y hasta antinaturales. Es en esta época cuando la humanidad cae en desgracia ante Dios y pierde todas sus facultades espirituales que permitían mirar cara a cara a los dioses y entrar a partir de aquí en la rueda de samsara, como dicen los orientales, y empiezan a sentir dolor. Pierde la felicidad y la dicha de vivir en un paraíso para vivir en un mundo de eterno dolor. Eso es lo que significa la expulsión de Adán y Eva del paraíso del Edén. Scott Elliot nos dice: los vergonzosos actos de los amantes cuando el primer desdoblamiento de sexos están referidos en las estancias del arcaico libro de Sidian y no necesitan comentario alguno. Durante la tercera raza, los animales invertebrados crecieron y se transformaron en vertebrados con chayas sólidos. Primero se desdoblaron los animales y empezaron a procrear. También se desdobló
el ser humano y dijo: hagamos con ellos, ayuntémonos y procreemos. Así lo hicieron, y los que no tenían centella tomaron enormes, enormes hembras animálicas y de ellas engendraron razas mudas, como ellos mismos eran, pero se desataron sus lenguas. Las lenguas que de su progenie permanecieron calladas. Engendraron monstruos, una raza de corcovados, monstruos de raza roja que andaban a 4 pies. Una raza que había de encubrir su oprobio. Otro comentario antiguo añade: cuando la tercera se desdobló en sexo y cayó en pecado al engendrar hombres animálicos, estos montaron en furia y ellos y los hombres se destruyeron mutuamente. Hasta entonces no había habido pecado. Al ver esto, los Yaz, que no habían formado hombres, lloraron diciendo: los amantes han mancillado nuestras futuras moradas. Y esto es karma, moremos en otras, enseñándoles mejor para evitar que suceda cosa peor. Así lo hicieron. Entonces todos los hombres quedaron dotados de manás. Vieron el pecado de los amantes. Dicho en palabras más comprensibles, muchos lemurianos de aquella época degeneraron el grado de unirse sexualmente con ciertas bestias de la naturaleza, semejante a los de gorilas de hoy, y de esta mezcla antinatural proceden los gorilas de hoy y ciertas clases de monos. El Popol Vuh dice: y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en los bosques. Estos son la muestra de aquellos, porque solo de palos fue hecha su carne por el Creador y el Formador. Por esta razón el mono se parece al hombre. Es la muestra de una generación de hombres creados, de hombres formados que eran solamente muñecos y hechos solamente de madera. Pasaron miles de años y la corteza terrestre empezó a estar inestable. Surgieron muchos volcanes, hubo formación de ciertas tierras nuevas. Al fin, a través de 10.000 años de gigantescos terremotos y maremotos provocados por la erupción volcánica, el gigantesco continente Mu se fue desmembrando y haciendo entre las olas del Océano Pacífico y hundiéndose entre las olas del Océano Pacífico. Dice Elena Petrovna Blavatsky, Elio Scott, los aztecas y otros sabios, que esta raza fue extinguida por la lluvia y la lava de fuego. Los hombres entonces fueron transformados en pájaros para salvarlos. De esta manera, del sacrificio. Dicen las tradiciones aztecas que esta raza estuvo gobernada por el dios Tlaloc. Así, de esta forma, el místico y poderoso continente Lemur o Mu y sus habitantes desaparecen bajo las aguas del Océano Pacífico, y al mismo tiempo aparece del otro lado la Atlántida. Este mapa de Scott Elliot lo he cortado verticalmente y luego unido a las partes, de tal forma que podemos apreciar el continente Mu hace 1.000.000 de años, y en los restos del continente Mu sobrevivieron algunos pocos que tuvieron que adaptarse a una nueva vida muy primitiva, semejante a las que viven las tribus
más aislada de Brasil y de Australia. La sexta subraza, los acadios. La cuna de esta subraza que formaron podrá encontrarse al este de la Atlántida, hacia el punto medio de la gran península, cuya extremidad sudoeste se extendía hasta casi tocar el continente. No se contuvieron los acadios por mucho tiempo dentro del territorio en que habían nacido, sino que invadieron el entonces ya disminuido continente de la Atlántida. Riñeron con los semitas muchas batallas por mar y por tierra, y por ambas partes se emplearon escuadras numerosas. Finalmente, hasta los 100.000 años, vencieron por completo a los semitas, y desde entonces una dinastía acadia establecida en la antigua capital semita gobernó el país sabiamente por muchos cientos de años más. Era un pueblo comercial, colonizador y marino, y así estableció muchos centros mercantiles en países lejanos. Los mongoles o séptima subraza, los mongoles o séptima subraza parece que fueron los únicos que no tuvieron contacto alguno con el continente atlante. Nacidos en la llanura de la Tartaria, en las cercanías de los 63 grados de latitud norte y 140 grados de longitud este. Fue el retoño directo de descendiente de la raza turania, a quienes gradualmente reemplazaron en la mayor parte de Asia. Esta subraza se multiplicó con exceso y aún hoy en día la mayor parte de los habitantes del globo pertenecen a ella etnográficamente. Si bien muchas de sus divisiones se hallan matizadas por tan variado modo de sangre de otras razas anteriores que apenas sí pueden distinguirse de ellas. Dice la sabiduría gnóstica que los atlantes crearon máquinas, robots, que hacían labores de todo tipo, y que estas máquinas les introducían entidades elementales de la naturaleza, duendes y hadas, y de otro tipo entidades oscuras y luciferinas, y así las podían gobernar a voluntad. Estoy hablando aquí que los atlantes dominaban a la perfección las artes mágicas, para bien y para mal. Combinaron extraordinariamente la tecnología y la magia, de forma que hoy ni siquiera imaginábamos. La magia negra y el espantoso vudú haitiano procede de estos tiempos. Edgar Cayce y William Scott Elliot dicen que los atlantes lograron fabricar barcos y naves aéreas que se movían impulsados por la energía de un misterioso cristal. La raza raíz atlante y las primeras tres subrazas también podían hablar cara a cara con los dioses, pero luego poco a poco fueron tomando el camino equivocado y empezaron a degenerar. En su edad de hierro se dejaron tentar por la maligna serpiente de las tentaciones negativas y se entregaron a toda clase de prácticas. Cayeron en desgracia ante los ojos de Dios y permitieron la entrada y desarrollo de los defectos psicológicos que hoy todos tenemos: ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, violencia, odio, etc. Al desarrollar manifiestantemente sus vicios, se olvidaron del corazón del cielo, Popoput.
Blavatsky, refiriéndose a la Atlántida, dice textualmente en sus estancias antropológicas: construyeron templos para el cuerpo humano, rindieron culto a varones y hembras. Entonces cesó de funcionar su tercer ojo, el ojo de la intuición y de la doble vista. Construyeron enormes ciudades, labrando sus propias imágenes según su tamaño y semejanza, y las adoraron. Fuegos internos habían ya destruido la tierra de sus padres, la Lemuria, y el agua amenazaba a la cuarta raza, la Atlántida. Sucesivos cataclismos acabaron con la Atlántida, cuyo final ha sido recogido en todas las tradiciones antiguas como el diluvio universal. La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes y formaron nuevas islas y nuevos continentes, y que son los que ahora conocemos. Dicen los mayas en el Popol Vuh: los dioses cambiaron a los hombres en peces para salvarlo del diluvio universal. Esto significa que los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas y se transformaron en peces, es decir, fueron devorados por el océano. El primer cataclismo en la Atlántida sucede hace 800.000 años, según Scott Elliot, y el último hundimiento sucede hace 11.700 años. Dice Samuel Aun-Weir que desde el centro de la poderosa Atlántida salían caravanas hacia la tierra que hoy es el centro de México, para comerciar con los habitantes de esta región, pues en esos lejanos tiempos México estaba unido con el continente Atlante. La Atlántida, en color rojo, hace 1.000 millones de años. Los atlantes, que ahora tenían estructura de hasta 3 metros, desarrollaron una alta tecnología muy superior a la nuestra. Scott Elliot clasifica a las 7 subrazas atlantes de la siguiente manera. Los nombres de las diferentes subrazas son Moajal, Tlavatli, Tolteca, Turania primitiva, semita originaria, acadia, mongola. Es necesario explicar por qué hemos elegido estos nombres. Cuando los etnólogos modernos han descubierto huellas de una de estas subrazas o siquiera identificado una pequeña parte de alguna, empleamos el nombre que lo han dado para mayor sencillez. Pero como apenas hay de las dos primeras subrazas huellas de que la ciencia puede apoderarse, las designamos con los mismos nombres que usaron. Los Romolares eran una raza oscura de color caoba. Su talla en los primitivos tiempos eran de 3 metros a 3 metros 60 pies. Talla de verdaderos gigantes. Pero andando el tiempo disminuyó gradualmente, como sucedió a todas las demás razas a su vez, y por último quedó reducida a la estatura del hombre de Furfus. Los Tlavatlis, o segunda subraza, tuvieron origen en una isla situada a corta distancia de la costa occidental de la Atlántida. Físicamente eran una raza vigorosa y dura, de color rojo oscuro, pero no tan alto como los Moales, a quienes empujaron más aún hacia el norte. Toltecas, la tercera subraza
representó un gran desarrollo en el tipo humano. Imperó sobre todo el continente de la Atlántida por miles de años, con gran poderío y gloria, y tan dominante y bien dotada de vitalidad fue esta raza que sus mezclas con las siguientes subrazas no pudieron modificar el tipo, que permaneció siempre esencialmente tolteca. Cientos y miles de años más tarde encontraron una de sus más remotas ramificaciones gobernando de un modo grandioso en México y el Perú, muchos siglos antes de que sus degenerados descendientes fuesen conquistados por las feroces tribus aztecas procedentes del norte. El color de esta raza era también rojo, pero aún más roja o más cobriza que los tlavatlis. También tenían talla gigante, midiendo por lo menos 2,8 metros de altura en el periodo de su supremacía, pero menguaron como todas las razas, hasta llegar a una estatura corriente. Su tipo fue un adelantado sobre las subrazas anteriores. Sus facciones eran rectas y acentuadas, no muy distinta a los antiguos griegos. La cuarta subraza, o Turania, tuvo su origen a la banda oriental del continente y el sur del país montañoso, habitado por el pueblo Tlavatli. Los turianos fueron colonizadores desde sus primeros tiempos y emigraron en gran número de las tierras que se extendía al este de la Atlántida. La quinta subraza apareció en los territorios montañosos que formaban la más meridional de las dos penínsulas situadas al norte del continente, la cual, como ya hemos visto, está hoy representada por Escocia, Irlanda y algo de los males que los rodean. Mares. En esta ingrata porción del gran continente creció y floreció esta subraza durante siglos y sosteniendo su independencia contra los ataques de los reyes del sur, hasta que a su vez le llegó el tiempo de extenderse y colonizar. Debe tenerse en cuenta que en la época en que los semitas llegaron a ser poderosos, durante cientos de miles de años desde su aparición. La raza Atlante, los hijos del cuarto sol. Agua, cuarto sol. Los hijos del cuarto sol se representan en el calendario azteca con el glifo que se ubica en la parte inferior derecha en el segundo círculo, del centro hacia afuera, y representan a Atonaniut, sol del agua, o también Nahuitl, cuatro aguas, correspondiente a Chalchitlicue, diosa de las aguas. Está representada por una vasija llena de agua que sirve de marco a Chalchihuitlicue, esposa de Tlaloc, dios de las lluvias. Son herederos de los atlantes, los egipcios, mayas, incas, toltecas, olmecas, también los chinos primitivos. Si se observa con mucha profundidad en estas culturas mencionadas en arquitectura, religión y cultura, tienen muchas similitudes. También que la humanidad hermafrodita se dividió en sexos opuestos, transformados por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, y surgió la cuarta raza raíz. Sobre el geológico escenario Atlante ubicado en el océano que lleva su nombre. Los atlantes
combinaron maravillosamente la magia y la ciencia. Fue engendrada bajo la dirección de las inteligencias creadoras del universo o Dios. Para entendernos mejor, lo mejor de la tercera raza, lemures, al final de su ciclo. Dicen algunos autores y libros sagrados, hace unos 8 millones de años atrás, pero en otras fuentes dicen que sucedió hace 14 millones de años, cuando el poderoso continente Lemur o Mu y sus ciudades estaban a punto de desaparecer. Los sacerdotes y guías espirituales Manu seleccionó y condujo a los mejores elementos de la raza Lemur a la imperecedera tierra sagrada Atlántida para librarlos del cataclismo lemuriano. Cuando habló de los mejores elementos, dijo que escogió a aquellos que no habían caído en el abismo de la degeneración, aquellos que no tenían dentro de sí esos elementos infrahumanos que nos afean: ira, gula, lujuria, violencia, guerra, usura, envidia, etcétera, etcétera. La Atlántida, ocupada casi toda el área actualmente cubierta por la parte septentrional del Océano Atlántico, llegando por el noreste hasta Escocia y por el noroeste hasta la península de El Labrador, cubriendo por el sur la mayor parte de Brasil. Más específicamente hablando de esto, William Scott Elliot, el continente de la Atlántida, como puede observarse, se extiende desde un punto a algunos grados al este de Islandia, hasta poco más o menos el sitio que hoy ocupa Río de Janeiro, en América del Sur. Desde Texas, cuyo territorio comprendía así como el Golfo Mexicano y los estados meridionales y orientales de América, hasta el Labrador, inclusive. Se alarga a través del océano hasta las islas británicas, Escocia e Irlanda, y una pequeña porción del norte de Inglaterra formaban uno de sus promontorios, mientras sus tierras ecuatoriales abarcaban el Brasil y toda la extensión del océano hasta la Costa de Oro en África.